Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Blip. Recordad del vídeo anterior que estuvimos haciendo cómo hacer preguntas en presente simple y en pasado simple con el operador do a la hora de utilizar o hacer estas preguntas con verbos que no son auxiliares, con aquellos verbos que no son ni el verbo be, ni el verbo have dentro de have got, ni los verbos modales. De hecho, la mayoría de los verbos, excepto obviamente eso, están en esta categoría. Los verbos que no son auxiliares, que nosotros en su momento los llamamos normales, pero que esa terminología es simplemente para que nos ayude a distinguirlos de los otros. Nosotros podemos decir perfectamente también que sería su terminología correcta, verbos léxicos. En cualquier caso, también los podemos dividir entre verbos auxiliares y no auxiliares. En cualquier caso, estuvimos viendo en ese vídeo tutorial cómo se hacen preguntas con dichos verbos. En este caso, vamos a ver cómo hacer negación y vamos a utilizar prácticamente los mismos ejemplos que vimos en el tutorial anterior. Imaginémonos que tengo una oración tal que la siguiente: We play football. Recordad del tutorial anterior que dijimos que do era como una especie de autobús que tenía esta ruta. Tenía una primera parada que era el verbo y si tenía pasajeros los cogía y si no seguía hacia adelante hacia su siguiente parada o hacia su última parada. En este caso, recordad que no tenía pasajeros, puesto que si los tuviese, aquí tendría que haber un cambio con respecto a la forma de infinitivo del verbo. En este caso tenemos la forma del infinitivo, no tenemos nada más, con lo cual no cogería, no se montaría nada en el autobús y el do terminaría en esta posición y sería perfectamente correcta su posición. Lo único que nos quedaría para crear la estructura negativa sería ahora añadir el not. Obviamente a la hora de escribir este plus de aquí lo quitaríamos, ¿de acuerdo? Con lo cual la oración se nos quedará tal que we do not play football. Bien, lo podemos dejar así, lo que indicaría que estamos dentro de un contexto formal, dentro de un registro de formalidad, o si queremos podemos contraer y decir don't, ¿de acuerdo? Bien, las dos formas son absolutamente correctas. Imaginemos ahora que tengo la siguiente oración. She plays football. Haríamos exactamente lo mismo. Do vendría por aquí, pero en este caso tenemos una diferencia, que es esta S. Esta S se va a montar en el autobús y aquí vamos a tener el do más la S que se va a transformar en does, y una vez que tenemos la forma does, vamos a tener o vamos a añadir el adverbio de negación not. No me sirve solamente para hacer una estructura negativa añadir not en la oración con estos verbos. Con estos verbos, con los verbos auxiliares que comentaba anteriormente, sí lo podemos hacer directamente añadiendo el verbo justamente detrás. Pero en este caso no, en este caso el not tiene que estar delante, pero aparte tiene que tener, digamos, una especie de apoyo, puesto que estos verbos no pueden construir la negación por sí solos en comparación con los otros verbos que hemos mencionado anteriormente, que son los verbos auxiliares. Y como comenté también en el vídeo anterior, recordad que si la S se ha montado en el autobús y la S está aquí, ya no puede estar aquí, ¿de acuerdo? No podemos tener una S en los dos sitios. Y obviamente, obligatoriamente tiene que estar aquí. La S no puede estar aquí y el autobús pasa de largo, ni podemos tener la S en dos sitios, ¿de acuerdo? No podemos tener dos marcas de lo mismo en la misma oración, ¿de acuerdo? Bien, con lo cual la oración se nos quedará She does not play football, o si quiero, incluso en un registro ya formal, podré decir doesn't, ¿de acuerdo? Mientras que la oración de arriba tenía don't, puesto que no tenía ninguna marca de tercera persona. Bien, pasemos al tercer ejemplo. Estos dos ejemplos que hemos visto son ejemplos en present simple. Vamos a ver ahora los dos ejemplos que vimos ayer, o parecidos, en pasado simple. Imaginaos que tenemos la siguiente oración. She played football. Exactamente lo mismo, vendría el do por aquí, y en este caso tendríamos de nuevo un pasajero que es la ed. La ed
se montaría en el autobús y aquí al final acabaríamos con la forma do más la ed que se transformaría en did. ¿De acuerdo? Y una vez que ya tenemos la forma did, ya podemos introducir, lo vamos a poner aquí, que no nos cabe, la forma not, ¿de acuerdo? Con lo cual se nos quedaría la oración she did not play football, y si queremos de nuevo contraer, lo que se nos quedaría sería la forma didn't, ¿de acuerdo? Bien, y finalmente vamos a poner otro ejemplo en pasado simple, pero en este caso no con un verbo regular, como en este caso, como el verbo play, sino con un verbo irregular, como por ejemplo, imaginaos que yo escribo la oración she, voy a dejar más espacio para que no me pase como aquí, she came home late. Vale, en este caso tendríamos que hacer lo mismo. El autobús vendría por aquí, pero en este caso, fijaros, en comparación con el otro ejemplo, que no tenemos una forma de infinitivo visible, ¿de acuerdo? Aquí tenemos play, aquí tenemos también play, que estaba marcado con la S de tercera persona, aquí tenemos play marcado con la terminación, con el sufijo de pasado, con la terminación de pasado, pero en este caso no vemos nada. Pero nosotros tenemos que interpretar que la ed está de alguna manera aquí metida, con lo cual el procedimiento va a ser exactamente igual. Fijaros que al quitarle la ed, que por cierto, ocurriría lo mismo que con la tercera persona, con la S de tercera persona, que desaparecería de aquí, puesto que ya se ha venido aquí, ¿de acuerdo? En este caso ocurriría exactamente igual. Vendría el do, ¿y qué es lo que estamos haciendo aquí cuando nosotros le quitamos la ed o le quitamos la S? Estamos dejando la forma base, la forma de infinitivo. Pues aquí vamos a hacer exactamente igual. Vamos a poner la forma come y vamos a interpretar que el do que estaba la ed que estaba de alguna manera ahí escondida, ¿vale? Se va de nuevo con el do y tendríamos exactamente el mismo procedimiento que aquí. Tendríamos el do más la ed, y una vez que ya tenemos la forma did, ya meteríamos aquí la forma not, con lo cual al final se nos quedaría una oración tal que she did not come home late, o si quiero de nuevo, si en un registro más informal, diría didn't. ¿Vale? Bien, como digo, y como he dicho anteriormente, estos casos, estos ejemplos, serían casos de past simple. Si os sirve de truco, de algo útil, tenéis que saber que el do operador solamente va a estar presente en estos dos casos en cuanto a tiempos verbales, así que no os tiene que causar mayores problemas una vez que salimos de estos dos tiempos verbales. Existe un tercer uso del operador que también con oraciones como las que hemos partido, las oraciones de partida de aquí, que son las oraciones afirmativas, que ese uso que estoy comentando es para hacer énfasis con dichas oraciones. Pero eso lo vamos a comentar en otro vídeo para que no lo liemos y lo hagamos de una manera muchísimo más sencilla, muchísimo más pedagógica para vuestros intereses. Recordad también que solamente vamos a utilizar el do operador, no el do verbo, el do operador con verbos que no son auxiliares, es decir, con verbos que no son el verbo be, el verbo have got y los verbos modales. ¿De acuerdo? Bien, pues espero que este tutorial, junto con el anterior, os haya sido de utilidad para saber ya cómo se hacen preguntas y negaciones con verbos que no son auxiliares. ¿De acuerdo? Bien, en el siguiente tutorial hablaremos de otras cuestiones que espero que sean de vuestro interés para poder superar la prueba de certificación B1 y B2 de una manera totalmente exitosa. ¿De acuerdo? Así que nos vemos en un clip.